no le puse ni número porque no sé ni cuántas clases nos van a salir, solo sé que esta es la primera. No sé si han logrado echarle una miradita a los libros que estamos... bien, le puse número, sesión 1, puse nada más. ¿Verdad? Es un curso libre de cristianismo, tenemos 2 libros, que es lo que vamos a utilizar durante nuestras clases. El primero es de Hans Küng, un teólogo suizo-alemán que falleció recientemente, una de las mentes más brillantes del mundo cristiano del siglo XX y prácticamente parte del XXI, que obviamente toda su producción va a ser en el siglo XX. Tiene una trilogía que es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Los 3 son maravillosos, obviamente, pero por la característica de nuestro curso, pues seleccioné este, que se titula El cristianismo, esencia e historia. Si pueden, échenle una ojeada, ¿verdad? Vayan leyendo conforme vayamos avanzando. Sé que es un libro muy denso, porque como buen alemán, esa capacidad de síntesis que no es característica de nuestro ámbito cultural, académico. Nosotros para decir algo le damos un montón de vueltas y en cambio en el libro de Küng vemos que cada palabra está por algo, es decir, no da opción. Y por otro lado es de admirar a la traductora o traductor, no me he observado bien, del libro porque lo logró traducir perfectamente bien del alemán al español. Y eso es de admirar. Entonces, prácticamente vamos a tener a este autor como guía para ciertos aspectos y el otro que tenemos de guía, digamos, como libro básico también, porque nos va a servir mucho, es el de August Franzen, que aquí sí es una historia de la iglesia. Si aquí en el otro teníamos una historia del cristianismo, aquí va a ser una historia de la iglesia, sobre todo para la parte histórica de los periodos que vamos a llevar. Así como Küng, vamos a regresar al libro de Küng, porque voy a hablarle de él un poquito. Así como Küng en el prólogo o en la introducción, es muy honesto en cuanto a decir que, aún con todo lo que le pasó, porque este teólogo fue suspendido como teólogo para ejercer en las universidades católicas por el Vaticano, sobre todo por un libro que escribió que se llama Infalible, donde hace una crítica muy fuerte al dogma de la infalibilidad del Papa, que fue proclamado en 1870 en el Concilio Vaticano I. Esto le valió prácticamente el estar fuera, de... permítame que aquí hay un alma perdida que me está preguntando si hoy inicia y seguro no lo tenía en WhatsApp y creo que no está ni en el grupo. Yo me acuerdo que sí, pero ya saben, ¿verdad? Bueno, total de que este autor va a estar suspendido, como ya les dije antes, pero es muy honesto porque dice que aún con todas las circunstancias no deja de ser creyente. Lo afirmará y ustedes lo van a poder leer si no es que ya lo leyeron. Y entonces, siguiendo ese cuadro de la honestidad, yo también les tengo que decir que yo voy a darle la clase y tal, vamos a hacer este curso juntos y tal, pero así como ustedes, yo les entrevisté y me contestaron, pues yo también les voy a responder y pues yo soy católico, digamos, a pesar de los pesares, por una serie de circunstancias de mi vida, yo pude haberlo dejado de hacer después de lo que viví, pero no. ¿Y por qué no? Porque primero fue la fe en la que me crearon mis padres y después, porque así fue, un ejercicio racional, me di cuenta que en Jesucristo, el lugar donde me sentía más cómodo para hacerlo era en el catolicismo. Quiero ser honesto con ustedes en ese sentido, ¿verdad? Para que no hayan malos entendidos o que esté bajo un disfraz de no creyente cuando sí lo soy, ¿verdad? Entonces, pero a la vez mi ilusión es enseñar o practicar o comentar sobre el cristianismo desde una visión histórica. Por otro lado,
este libro me gusta. ¿Por qué? Porque también me cuestiona cosas. Total, que a todas y todos vamos a sentirnos cuestionados por ciertos aspectos que ha desarrollado el autor. Por eso lo seleccioné, o sea, no seleccioné un curso de un teólogo aprobado por el Vaticano, sino un teólogo desautorizado, pero ahora con su fallecimiento, hasta sus más acérrimos críticos tuvieron que reconocer la brillantez teológica, académica que tenía este hombre y sobre todo su honestidad, porque va a ser un autor muy honesto en este aspecto. Ya les decía, y no sé si lo han leído, hay una parte donde dice, eh, yo fui perseguido, porque lo dice y es cierto, ¿verdad? Fue perseguido. Miren, Kuhn va a ser de un grupo de teólogos donde va a estar Kuhn, Schillebeeckx, ambos, Hans Urs von Balthasar, bien suizo, y Ratzinger, alemán. ¿Ya? Y de ese grupo, que era una especie de grupo contestatario que va a surgir en torno al Vaticano II, vamos a encontrar a un Ratzinger que va a seguir siendo brillante, porque sus libros son muy brillantes. Él también tiene una historia del cristianismo muy interesante, pero no la seleccioné porque obviamente Ratzinger llegó a ser papa. Entonces hubo unos aspectos, primero ocupó cargos importantes eclesiásticos y después llegó a ser papa. Entonces, digamos, ahí siempre va a estar como esa duda hasta qué punto está la honestidad, entre comillas, académica, pues también habiendo ocupado cargos de una institución que, como lo dice Kuhn, tiene sus luces y sus sombras. No lo dice así, pero así lo podemos traducir. Otra cosa que ustedes van a detectar es que hacemos demasiada relación a la Iglesia Católica. Y históricamente veremos por qué. Ya tiene su sentido. Yo sé que en el ambiente, sobre todo en Guatemala, está la idea, bueno, hay varias ideas. La primera idea, que además esas ideas han motivado este curso. La primera idea es que la Iglesia Católica nació con Constantino, lo cual no es cierto. Y ahora lo vamos a ir comprobando a lo largo de estos cursos, pero se los anticipo. La segunda idea es decir que con Lutero se regresó al cristianismo. No es tan así porque ya hubo intentos anteriores, como lo veremos a lo largo de este curso. Esa es como la segunda idea. Y la tercera idea es pensar que el cristianismo está en retroceso, que también es un error. Y lo veremos también porque, digamos, esos son los tres elementos que vamos a intentar ir desarrollando e ir respondiendo a lo largo de estas intervenciones. Me van a permitir un segundo que le voy a poner mejor los audífonos por la audición de la grabación. Un segundito. Ahora sí, ya estamos. Pues entonces les decía que esos van a ser como las tres premisas o ideas generales que nos irán guiando a lo largo de este curso que, como les vuelvo a decir, no sé cuánto va a durar. Entonces, a eso también se debe el motivo por el cual escogí a Hans Kuhn. En el caso de Freser, que es una historia de la iglesia, lo tomé porque también, si ya lo empezaron a ojear, se empezaron a dar cuenta de la piosa, digamos, bibliografía que hace uso, de las referencias constantes a teólogos protestantes y católicos, y obviamente cuando entremos a la parte de la patrística, este señor nos va a dejar mareadas y mareados por la erudición que tiene. Ambos son muy eruditos, ambos conocen, pero a dedío. Ambos conocen mucho de historia. De hecho, veremos cómo Kuhn va a utilizar, que ya vamos a pasar a eso, una categoría muy importante que es paradigma,
y sí la usa en su verdadera acepción, ¿verdad? Que es la acepción de los periodos, no tanto como categorías, sino que los periodos. Ahora lo vamos a entrar. Por eso también lo escogí. Es uno de los más reputados historiadores de la iglesia y lo mismo, no escogí otros que son más fáciles, porque hay unos que son muy fáciles. Hay una colección de historia de la iglesia de la Biblioteca de Autores Cristianos Bach, pero no, digamos, uno dice, no, aquí lo que necesito también es la parte crítica. O sea, no solo quiero la alabanza, también quiero ver la crítica. Y esa es otra de las características de estos dos textos, porque tanto el de Kuhn, que es otra vez volvemos a él, va a estar publicado por la editorial Trota. Esta editorial Trota se caracteriza precisamente por publicar libros teológicos, pero de vanguardia. A diferencia de la BAC, que son libros católicos, pero hasta hace poco que cambiaron su línea editorial, pero antes eran libros editados antes del Concilio Vaticano II. Trota no, Trota va a publicarles textos después, ¿ya? Entonces es un avance en ese sentido. Y Frentzen lo hace otra editorial en la misma línea, ¿verdad? Que tiene una colección que se llama Panorama y que nos va a llevar a eso. Muy bien, dicho esto, cuando ustedes abren su texto de Kuhn, vamos a encontrar este maravilloso cuadro sinóptico que va a ser nuestra guía. Aunque vuelvo a decir, en algunos aspectos históricos vamos a hacer uso de Frentzen y otros autores, por supuesto, pero estos son los dos fundamentales, pero van a haber otros autores, pero tranquilas y tranquilos que no les voy a estar mareando y ahora léanse este, no, eso lo voy a hacer yo. Estos son los dos guías, nada más. Pero hay algunos aspectos históricos que sí vamos a tener que utilizar el de Frentzen porque profundizará en ciertos detalles que no aparecen en el de Kuhn. Entonces tenemos el siglo I, ¿verdad? Con cristiandad, la cristiandad de judíos en Jerusalén, Palestina y Mesopotamia, que es cuando él inicia el proyecto, y con los textos de San Pedro, Santiago y Pablo, ¿verdad? Que son los fundamentales en esta materia. Bueno, es que yo quería el cursor, pero no lo encontré. Posteriormente vamos a pasar del siglo I al II, la paradosis, padres, que vamos a encontrar entonces la gnosis, catecismo temprano, las persecuciones, padre de la iglesia, griegos y latinos. Estos padres de la iglesia, griegos y latinos, ya los vamos a profundizar. Estos padres griegos y latinos son precisamente donde se va a sentar todo. Ya lo veremos. Entonces, para el primer periodo, que es el siglo I, bueno, sigamos, el siglo IV, el siglo V, giro constantiniano, me parece muy acertado que utilice la palabra giro, porque eso es lo que va a suceder, pero va a ser más que todo un giro organizacional. Concilios ecuménicos, cuando se habla de ecuménicos es la ecumenia, es decir, toda la cristiandad, que así se va a empezar a denominar. Luego tenemos el siglo VII con el Islam, que nace prácticamente en el 622, perdón. Y por eso es que lo pone entre interrogantes, porque obviamente las fechas de aparecimiento de estas religiones no están puntuales, así pangan, sino que se van dando estas construcciones. El siglo XV, el siglo XI, Eclesia, Papa, que la Reforma Gregoriana, papas medievales, Cruzadas, Inquisición. Siglo XV, Concilio de Constanza, papas renacentistas, que son los que nos van a legar las edificaciones que cuando vamos a Roma admiramos, porque es así. Siglo XVI, Palabra de Dios, inerrancia. Entonces ahí es donde tenemos la Reforma Luterana, que es a partir del siglo XVI que parte ya esa rama. El Concilio de Trento, que es muy importante para nosotros por una sencilla razón, porque el Concilio de Trento va a impulsar el barroco
y es la mentalidad barroca que va a llegar en la evangelización a estas tierras y es lo que queda todavía de reminiscencia en muchas prácticas culturales en Guatemala. Por eso es tan importante. Lutero y la ortodoxia de la Reforma, la guerra de religión, cultura barroca, lo que les decía antes, y el pietismo. El pietismo es un movimiento que ya verán que es como el antecesor de muchos movimientos que van a surgir de la Reforma. Ahora, cuando estamos hablando de los movimientos de la Reforma luterana, por favor, no los vayan a mezclar, todavía no, con las iglesias y movimientos evangélicos que conocen en Guatemala. Me anticipo, vamos a ver esa división, que aquí ya la estamos vislumbrando, pero cuando hablemos de la reforma nos referiremos a las iglesias históricas reformadas, la luterana, la calvinista, las distintas denominaciones reformadas nacionales de Holanda, Suecia, Noruega y entre las dos los anglicanos. Ya veremos por qué. Luego, el siglo XVII y XVIII, que se va a caracterizar por la razón, entonces tenemos la revolución filosófica y científica natural, la revolución cultural de la ilustración, la revolución francesa americana, se refiere a la guerra y revolución de la independencia de los Estados Unidos, el surgimiento de los derechos humanos, por supuesto. El siglo XIX, historia igual progreso, surge el nacionalismo, la revolución industrial, el liberalismo y socialismo. El siglo XX, con la Segunda Guerra Mundial, mundo policéntrico, Consejo Mundial de Iglesias, era poscolonial, posimperial. Digamos, esa va a ser, digamos, el planteamiento histórico, ¿no? La configuración histórica que vamos a seguir. Insisto en decirlo, que esta va a ser como, digamos, los grandes bloques que vamos a utilizar, pero para profundizar en aspectos históricos nos veremos aquí. Entonces tenemos en el siglo I, cristiandad de judíos en Jerusalén y Palestina, paradigma protocristiano apocalíptico. Ese va a ser el paradigma que va a manejar. Paradigma se está refiriendo aquí a la idea, digamos, la mentalidad, la ideología, que es la que está moviendo todos los hilos en el mundo de las ideas que estamos viendo. Entonces se va a plantear que aproximadamente en el año 30 es que con la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos digamos, está la gran duda todavía en cuanto a poder datar el nacimiento de Cristo entre 5, 4 o 3 años antes de la fecha que la tenemos consignada y aparecen ya, digamos, la construcción de los primeros textos, que es la base para poder entender el cristianismo, que es el Nuevo Testamento. Si ya empezaron a leer el libro de Cruz, se darán cuenta que hace énfasis en esa parte. Es el Nuevo Testamento, la guía que nos va a llevar en todo este recorrido, no el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque para este momento que lo estudiaremos, lo que se quiere recalcar es que las profecías contenidas en el Antiguo Testamento se están cumpliendo en el Nuevo Testamento. Es la plenitud. Y por eso, en el texto de que ustedes encontrarán esa gran diferenciación muy acertada que hace que es la Biblia judía, que se fundamenta en la Torá, y la Biblia cristiana, cuyo centro es los evangelios. O sea, esa es la parte clave para entender todo el entramado que vamos a analizar. Los 4 evangelios, que ese son su centro. No los textos, por ejemplo, de los profetas, si no tienen relación con Jesús, pues no son centrales. ¿Ya? Y prácticamente lo que quieren probar es que toda esa línea del Antiguo Testamento, cuando habla de un pueblo elegido, no es más que
preparar el terreno para la venida de Jesucristo. Digamos, ese es el argumento que vamos a encontrar desde estos primeros textos. Ya verán, vamos a empezar a analizar textos de aquella época, donde esto va a quedar muchísimo mejor plasmado. Ahora, con Pablo, el cristiano, ya con Pedro y Pablo, por eso es que los dos tienen preeminencia en Roma, San Pedro y San Pablo. De hecho, en la Basílica de San Pedro, en las afueras hay dos grandes estatuas colosales, en una de San Pedro y otra de San Pablo. Van a tener una idea fundamental y es darse cuenta, porque se van a dar cuenta, y ustedes lo pueden leer en las cartas que escribieron que están en el Nuevo Testamento, que si se quedaban en el mundo judío no iban a pasar de ser una secta. Entonces, es cuando se lanzan al Imperio Romano y que nos lleva a estar en contacto directo con la cultura helenística. Por eso es que es mi crítica constante a el término judeocristiano. Y es también otra de las ideas que vamos a romper, que es la cuarta, que se me había olvidado, la estaba dejando en el tintero. Porque veremos cómo desde su inicio, cuando ya quieren lanzarse al imperio, van a empezar a dejar el mundo judío. O sea, el mundo judío va a ser importante, sí, porque ahí es donde nace, por supuesto. Pero lo que se desarrolla después es ajeno al mundo judío. Y lo veremos en el análisis del siglo I. Y entonces ya llegamos al siglo I y segundo, que es la paradosis, padres, que tenemos la gnosis, el catolicismo temprano, persecuciones, padres de la iglesia, griegos y latinos. Y esto nos da el paradigma que es vetero-eclesial helenista. ¿Ven? No está utilizando el término judeocristiano, ya no. ¿Por qué? Porque esto está rompiendo y vamos a tener a tres autores fundamentales, bueno, dos autores fundamentales y un grupo, que son Orígenes, Atanasio. Este Atanasio, ya verán, es una vida impresionante. Y los padres capadocios. Capadocia es en lo que ahora es Turquía. ¿Por qué el cristiano siguió teniendo alguna referencia en el Antiguo Testamento? Porque, como les explicaba, la referencia del Antiguo Testamento es en cuanto y tanto la relación que es el anuncio de la venida de Jesucristo. Por eso, ¿ya? Por eso. Y todas las escenas que vemos del Antiguo Testamento desde la visión cristiana del periodo que estamos analizando, que estamos ahora en este paradigma, lo van a traducir no solo a una mentalidad helenística, sino a una mentalidad que destaque a Jesucristo dentro de la escena. Les pondré un ejemplo. En el Éxodo se narra que cuando están castigados recorriendo el desierto porque se portaron mal, resulta que tienen una plaga de serpientes que los está picando, picando. Y entonces se queja el pueblo y Moisés le habla a Dios y Dios le dice, bueno, entonces vas a hacer una serpiente de madera y lo vas a poner en alto y todos los que la miren se van a salvar, no los va a picar. ¿Cuál va a ser la traducción en este paradigma? Va a ser esa serpiente de madera levantada en alto es un símbolo de Jesucristo. Y así todas las cosas nos van a ir pasando, digamos, bajo ese prisma. ¿Hay una separación total entre el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Sí, sí. Y lo iremos entendiendo a medida que vayamos avanzando. Sí, por supuesto, ¿verdad? La hay. Por una serie de circunstancias. No vamos a entrar a muchos elementos teológicos porque para eso necesitaríamos varios cursos, pero ya en la medida de lo posible se los voy traduciendo para que esto sea como más digerible, pero sí, ¿verdad? Luego tenemos el siglo IV y V, giro constantiniano, concilios ecuménicos, ¿verdad? Y esto también entra dentro de este esquema del paradigma petroeclesial helenista, por supuesto, ¿verdad? Ahí es donde vamos a empezar, digamos.
Tal vez en este ciclo lleguemos hasta ahí. Luego tenemos el siglo VII con el Islam, porque ya les dije, según la tradición y la aproximación que se ha hecho de las fechas, el Islam nace en el 622. En el 632, con la muerte de Mahoma, ya está extendido en toda la península arábiga. Y en el 711 ya los tenemos hasta el fin del mundo, que es eh, la península hispánica. Entonces, para Occidente y para Oriente también ya han avanzado, han abarcado ya el mundo sansánida y siguen llegando hasta Pakistán. Se van a extender más después, por supuesto. En el siglo XI tenemos Eclesia Papa, que es la reforma gregoriana del Papa Gregorio, papas medievales, cruzadas, Inquisición. ¿Verdad? Ahí es cuando con la reforma gregoriana entra lo que se conoce como la música gregoriana. Y entonces ahí ya tenemos el paradigma católico romano medieval. Y hay un cisma, el cisma de Oriente y Occidente, que es cuando se separan las dos grandes denominaciones. Y vamos a tener entonces el cristianismo latino y el cristianismo ortodoxo. El cristianismo latino con sede en Roma y el cristianismo ortodoxo con sede en Constantinopla. ¿Ya? Y aparecerán los grandes pensadores, bueno, están los grandes papas, ¿verdad? Ahí tenemos a San Agustín, a León I y a Gregorio I, ¿ya? Que van a ser prácticamente los que van a ser en el paradigma anterior. Pero en este vamos a tener a dos grandes pensadores escolásticos, que son Santo Tomás y San Buenaventura. Santo Tomás de Aquino sigue la línea del pensamiento aristotélico y San Buenaventura sigue la línea del pensamiento platónico. Es cuando Aristóteles y Platón entran al mundo cristiano. Esta llegada de Aristóteles y Platón al mundo cristiano va a ser por dos vías. Una es la vía de los monasterios que habían guardado escritos antiguos y la otra es la vía de las traducciones de los textos de Aristóteles y de Platón por medio de los traductores de Al-Ándalus en la Hispania. Ahora, los traductores del Al-Ándalus lo habían hecho porque les servía para entender racionalmente el Corán. Estas dos vertientes van a ser las fuentes de inspiración para la construcción racional, porque eso es a lo que nos va a llevar la escolástica, a un conocimiento racional de la existencia de Dios. Por eso es que el más racional de todos en ese sentido es Tomás de Aquino, porque toma a Aristóteles, y aunque es racional, pero es un poco más idealista, es Buenaventura, porque toma a Platón. ¿Ya? Entonces ellos vienen a decir que esos dos grandes filósofos de la antigüedad griega habían tenido lo que se llamaba la señal del verbo. ¿Ya? Verbum semini se decía en sus textos. Es decir, que racionalmente habían llegado a la idea de una divinidad suprema inicial de todo. Y por eso es que van a ser aceptados estos filósofos que van a entrar al corpus de conocimiento de la cristiandad. Más o menos un camino similar veremos que utilizarán en la parte oriental, porque al final tanto la Iglesia de Oriente como la de Occidente tendrán en los padres de la Iglesia, que se denominan así, su fundamento para toda su construcción filosófica, porque la filosofía la utilizarán como un instrumento racional, lo vuelvo a recalcar, para las explicaciones teológicas. Hay un intento, y de hecho muy fuerte, que va a tener éxito en cuanto a la producción que va a tener de libros, y es lograr vaciar de toda actividad irracional a la práctica cristiana. Y había que hacer respuesta a unas herejías, y una de esas herejías son los albigenses.
¿Cómo lo vamos a lograr vencer? Se plantean estos por medio racional de formar a la gente doctrinalmente. Y para eso tenemos que formar predicadores. Y por eso, Tomás de Aquino, que pertenecía a una orden de predicadores, que son los dominicos, y Buenaventura, que pertenecía a otra orden de predicadores, que son los franciscanos. Dos líneas totalmente distintas. Y estos se van a pelear las universidades, pero eso ya va a ser otra cuestión. Luego tenemos el siglo XV, que va a ser muy convulso, porque aquí, en el siglo XV, son las primeras indicaciones que algo va a pasar. Hay intentos de reformas, hay intentos de sujeción del Papa al concilio, y el de Constanza va a ser eso. El de Constanza les va a decir que la iglesia, digamos, no tiene que ser conducida, lo voy a decir así muy coloquialmente, no tiene que ser conducida por el Papa, sino por el concilio, porque tiene que ser colegial, como lo fue el colegio apostólico. Entonces va a ser unas grandes luchas, llegan los papas renacentistas, donde vamos a encontrar, digamos, una jerarquía eh, que procede ya no de la nobleza, sino procede de la burguesía que se ennoblecerá al contraer matrimonio, algunos de esos miembros de esas familias, con nobles empobrecidos. Para que vean que eso se repite en todos lados, o sea, no es solo en Guatemala donde podemos ver este fenómeno, también aquí estamos hablando de que está un fenómeno igual. Entonces, tenemos los concilios reformadores, ¿verdad? Iconoclastistas, sobre todo en el caso de la reforma luterana que va a ser iconoclastista. Para este momento, siglo XV, ¿cuántos papas habían estado en el poder? Eso lo vamos a ver en su momento, Natalia, que no tengo el dato a mano. Pero sí vamos a ver un momento en el que se va a llamar el siglo de hierro del pontificado, que eso va a ser del siglo, entre el siglo XI y el siglo XV, donde van a haber 4 papas al mismo tiempo. Y ya veremos, y que eso se denominará también la querella de las investiduras. En el siglo XVI ya tenemos la palabra de Dios, inerrancia, y ahí entra la reforma de Lutero, la reforma luterana, el concilio de Trento, que es una respuesta a la reforma luterana, Lutero y ortodoxia de la reforma, guerra de religión, y sobre todo que van a abarcar en Alemania, donde en un momento dado, cuando ustedes se ponen a leer la biografía de Lutero, por ejemplo, vamos a ver si la tengo a mano, a ver si me sale como una clase que di hace poco que volteé a ver, y aquí está, el libro lo tenía a mano, efectivamente. Si ustedes leen una bibliografía de Lutero, yo la que les recomiendo es la de Ricardo García Bioslada, la mejor que he visto. Son 2 tomos. Es una maravilla. Entonces, verán que el intento de Lutero al inicio no era salirse de la iglesia, no era formar una nueva corriente cristiana, simplemente era reformarla. Pero aquí estamos viendo una serie de problemas políticos que existían en Alemania por su relación con la iglesia muy especial cuando el pontificado le gana al emperador germano. Ustedes imagínense esa sociedad donde se está derrumbando el mundo de valores. Entonces dicen, bueno, si es capaz que pudimos sacar al Papa de Alemania, pues también somos capaces de sacar a los señores feudales que nos habían dicho que era por derecho natural divino que estaban aquí. Y va a empezar las guerras de religión, que también va a ser un levantamiento campesino tremendo. Vamos a ver. Se dice que de las 95 tesis de Lutero ya la mayoría han sido aceptadas por la doctrina católica. Efectivamente, muy acertado. De hecho, lo último que estuve leyendo que se había ya conciliado con la iglesia luterana es el de la... ay, ¿cómo se llama esto? Bueno, ya me acordaré, Juan Pablo. Es el de la... En pocas palabras, del perdón, digamos. Y por eso también dentro del mundo católico, ciertos aspectos que antes se vivían a rajatabla en el tema de la conciencia y la confesión, pues hay, por ejemplo, ahora hay más alternativas. Y con la pandemia, de hecho, lo viví porque para cuando llegábamos a la Semana Santa, el padre nos habló y nos dijo, bueno, miren, vamos a permitir, por cuestiones de la pandemia, la absolución general.
solo con el arrepentimiento del corazón. ¿Qué es lo que decía Lutero? Basta con el arrepentimiento del corazón. ¿Ya? Entonces, cuando lo oí, dije, uy, tiene toda la razón. Muchas de las... Porque las 95 tesis hay mezclas de aspectos políticos propios de la Alemania y su relación con la Iglesia, con aspectos doctrinales teológicos. ¿Sí? Vamos a ver de los dos. Por tanto, los que se van viendo a medida que va avanzando la teología son aquellos aspectos doctrinales, que sí hay mucha coincidencia. No le he visto, Jorge, no le he visto. De la película de Lutero no la he visto. No, sí, William, la absolución general quiere decir que no hay necesidad de confesarnos, eso solo se da en serio peligro de muerte. Y entonces el cura nos explicó, no les estoy diciendo la muerte, pero estamos en serio peligro de muerte. ¿Verdad? Bien, sigamos. De todos modos, ya nos vamos a dedicar y profundizar. Aquí solo es como leyéndoles el programa. Sí, con el Concilio Vaticano II, aunque ya se había dado antes. Es que miren, va a haber un movimiento muy fuerte, sobre todo de acercamiento antes del Concilio Vaticano II, entre luteranos y católicos, sobre todo a partir de las invasiones napoleónicas y posteriormente con la Unión Soviética. ¿Ya? Entonces eso ya venía dándose desde hacía mucho tiempo. De todos modos, no van a creer que se peleaban porque, miren, hay una iglesia, hay una catedral en, ¿cómo se llama Augsburgo, en Baviera. Ustedes van a la Catedral de San Ulrich, es la catedral católica. Entonces, como toda catedral tiene su atrio, es decir, esa placita que está enfrente de la iglesia. Ahí está la entrada a San Ulrich y a un costado, pero que cae también a esa plaza, está la entrada de la Catedral Luterana. Están al lado. Entonces uno se miran entrar cuando van a la misa de cada uno y se van cada quien a su confesión. Este año se cumplen 500 años de la conversión de Ignacio de Loyola, por ende la fundación de la Orden de Jesuitas. Por alusión, esa parte me interesa. Sí, porque los jesuitas van a ser unos grandes impulsores de la reforma del Concilio de Trento. Ya lo veremos en su momento, van a entrar y porque tienen mucha relación con América. Bien, sigamos. Entonces, aquí tenemos la división de la Iglesia Occidental entre la Reforma Luterana y la Iglesia de Roma, y esto nos da lo que es el paradigma de la Reforma Protestante, ¿ya? Que como lo hemos visto sigue teniendo influencia, y vamos a tener entre las reformas, a la Reforma tendremos a los pensadores Lutero, Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam es católico, va a ser uno de los grandes polemistas con Lutero. Erasmo fue el primero que se le planteó y le dijo, no, estás equivocado por esto, 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 y tuvieron correspondencia, después cortaron la comunicación y después Lutero, ¿cómo se llaman estos? Volantes que las iban regando y ponían a Erasmo de lo peor. Zwinglio, Calvino y Kramer. ¿Verdad? A ver, aquí me perdí. Bueno, sigamos. Aquí es un comentario que nos saca del contexto. Fíjense que en la plaza, en el Parque Central de Ginebra, ustedes saben que Ginebra va a ser el centro de la reforma calvinista. Es interesante porque ahí está el monumento a los reformadores, no como la avenida de los reformadores de Villanueva, no, los reformadores de la reforma. Y está en el centro Calvino, por supuesto. A un lado está Melanchthon, en el otro está Zwinglio, con tamaños casi del mismo porte, por decirlo así. Y algo alejado y más chiquito, Lutero. ¿Por qué? Porque Calvino fue un gran crítico de Lutero. Para Calvino, Lutero no terminó la tarea, imagínense. Bueno, sigamos, para que esté explicando el programa. Ya después vamos a ir profundizando, no vamos a agotar los temas, sino ya no van a quererse apuntar a la próxima. En el siglo XVI tenemos
el siglo XVII y XVIII, las luces, la razón, revolución filosófica y científico-cultural, natural, revolución cultural de la ilustración, revolución francesa americana, derechos humanos. Y esto, por supuesto, va a afectar. En el siglo XIX tenemos historia de progreso, nacionalismo, revolución industrial, liberalismo y socialismo, como lo habíamos dicho antes. Bueno, entonces en esto, aquí vamos a encontrar más asuntos. ¿Verdad? Tenemos una serie de paradigmas, ¿verdad? Y están los anglicanos, como les digo, están entre las dos aguas, tanto de los luteranos y iglesias reformadas como de la Iglesia Católica. Tenemos la filosofía moderna, ciencias naturales, teoría del Estado. Y aquí entra el paradigma moderno ilustrado. En este paradigma moderno ilustrado vamos a encontrar no solo la idea católica que votar es pecado, pero el nacionalismo alemán va a propiciar que la Iglesia Católica les conceda una dispensa a los alemanes para que puedan votar y hacer un partido político y los curas se puedan presentar para ser electos. Ya lo veremos en su momento. Entre esto ya vamos a ver también un cambio en la teología. ¿Por qué? Porque es la primera vez, tanto en el mundo luterano como en el mundo católico, que se empiezan a plantear la necesidad del análisis teológico del Jesucristo histórico. Ya no solo estar hablando del Jesucristo divino, como Dios, sino el Jesucristo histórico. Entonces aquí ya vamos a tener a Schleiermacher, la teología liberal, y Harnack, que son precursores, digamos, de todo el movimiento, del cual también este autor que estamos analizando, que es Kuhn, es gran deudor, por supuesto. Sigamos. Luego tenemos siglo XIX, nos va a dar el Vaticano I. Este Vaticano I, al final no va a terminarse porque Napoleón los va a amenazar y van a haber guerras y tal, pero lo único que va a hacer es aprobar el dogma de la infalibilidad del Papa, que eso en el mundo católico fue una bomba, una bomba. De hecho, que sepan que en la actualidad la teoría de la infalibilidad prácticamente ya fue diluida, prácticamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ustedes leen lo que se dice ahora del dogma de la infalibilidad del Papa, al final prácticamente lo único que es infalible es lo que está escrito en los evangelios. Y de ahí nada más. Los evangelios, ojo, no estoy diciendo el Antiguo Testamento, estoy diciendo los 4 evangelios referentes a la vida de Jesús. De ahí, nada. ¿Ya? Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando leo en los posts, sí, que dogmáticos, digo, y la Iglesia Católica dogmática, digo, pero ¿saben cuántos dogmas hay ahora? O sea, prácticamente está reducido a eso. Bueno, sigamos. El siglo XX, con la Primera y Segunda Guerra Mundial, mundo policéntrico, Consejo Mundial de las Iglesias, y era postcolonial imperialista y posimperial. Entonces aquí vamos a encontrar las grandes denominaciones con sus orientaciones. El tradicionalismo ortodoxo, el autoritarismo católico romano, el fundamentalismo protestante y el modernismo liberal. Y esto nos va a dar una interrogante por parte del autor, que es el paradigma ecuménico contemporáneo. Transmoderno, nos dice. Del paso de este paradigma, que es a donde estamos ahora, prácticamente es en este en que estamos ahora, vamos a tener la industrialización y la democratización, lo cual ya les había comentado antes, y luego el parteaguas que supondrá en el mundo católico, que va a tener influencia en el mundo luterano y en el mundo ortodoxo, que es el Vaticano II. Porque en el Vaticano II van a participar observadores y peritos luteranos y de las demás denominaciones cristianas y también ortodoxos. Y van a tener sus influencias, es decir, van a poder tener ideas, van a poder decir, bueno, nosotros pensamos en nuestra tradición que hemos vivido de tantos años, tal, 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 y entonces se construye el Vaticano II, cuya, aparte de muchas cosas, pero cuya característica es que no va a emitir anatemas. No hay anatemas, no hay prohibiciones, no hay nada de eso.
¿ya? Sino van a ser textos que profundizan sobre una serie de materias, que también nos vamos a estudiar en su momento. Y todos estos están encerrados, por tanto, en las paradigmas del cristianismo. Aquí lo que estoy haciendo es separar el cuadro sinóptico que está en el libro, que ustedes lo tienen ya, la mayoría que lo habrán bajado, me imagino. Entonces, las paradigmas del cristianismo se van a sustentar en la sustancia permanente de la fe. Si ustedes empiezan a leer el texto, si no es que ya lo leyeron, se darán cuenta que la primera idea que nos dice el autor es: la esencia del cristianismo es Jesús, el Cristo. Luego lo va a desarrollar, pero esa es la esencia, esa es la sustancia del cristianismo, Jesucristo. Y por eso es que los 4 evangelios son el centro, porque es donde está contenida la vida de Jesucristo. No he leído tampoco de Francisco Pérez de Antón, le quedó mal José Roberto Silva Sangriento. No, le quedó mal, no puedo decirle si es bueno o es malo porque no lo he leído. Es más, no sabía que existía, o sea, le soy honesto. Bueno, mensaje, Jesús el Cristo. Ese es el mensaje del cristianismo y ese es su centro. O sea, todo lo que se salga de ahí, nos estamos enfrentando a realidades que se están alejando del cristianismo. De hecho, por eso su nombre, ya verán, en el texto de Kuhn explica por qué se llama cristianismo, de dónde viene, que históricamente está establecido, digamos, en una serie de textos de autores no cristianos, ¿verdad? De que no tienen, digamos, relación, que ya le llaman cristianos. Ahora, el evento decisivo de la revelación, porque acuérdense que en el cristianismo Jesucristo es la culminación de la revelación. ¿De acuerdo? ¿Cuál es ese momento trascendental, fundamental de esa revelación? El cambio de la historia. La historia es, como ustedes no tienen idea, tan importante dentro de esta visión del cristianismo. De hecho, el que ahora, por ejemplo, el que se diga antes de Cristo y después de Cristo, no es tanto por una cuestión de fe, sino por una cuestión histórica, porque dentro de la concepción de la historia, dentro del cristianismo, es que Jesucristo cambió el rumbo de la historia, no solo de Israel, sino del mundo, mediante la venida de Jesús de Nazaret. ¿Ya? Entonces, esto es lo esencial. Ahí está la sustancia de todo esto. Vamos a ver. No vamos a entrar en eso porque eso ya entraría en teología y este es un curso de cristianismo. Para eso sí necesitaríamos unos elementos teológicos muy fuertes, Alejandro, y no. Tal vez si aparece, porque algunos autores van a hacer mención a eso, sí, pero que entremos a los debates a fondo, lo miro muy difícil. Muy bien, el término que estamos usando es el de paradigma cambiante, ¿ya? Es un macromodelo de sociedad, religión y teología, prácticamente. O sea, una constelación global de convicciones, valores, modos de proceder compartida por los miembros de una determinada comunidad, según Thomas Kuhn, que ustedes saben que Thomas Kuhn fue el que acuñó el término paradigma. Digamos, aquí está citando el autor la definición de paradigma, que es una constelación global de convicciones, valores, modo de proceder compartida por los miembros de una determinada comunidad. Ese es paradigma. ¿Ya? Es bueno aprendérselo de memoria. A mí me ha servido mucho, sobre todo para las clases que he tenido que dar en los doctorados, porque así no le estamos llamando paradigma a todo, como dicen ahora, paradigma ecológico, paradigma, no. La ecología, el animalismo, el veganismo, entra dentro de un paradigma. Son elementos de todo un paradigma, ¿de acuerdo? Siguiendo a Kuhn, pues, o sea, a eso me refiero. Bien, entonces aquí ya vemos el último, con más detenimiento, pueden ver que es la parte más próxima hacia nosotros. Y por tanto tenemos 6 paradigmas.
Y procuraremos seguir estos 6 paradigmas en 6 bloques. A ver hasta dónde aguantan, si no es que me quedo yo solito grabándolos para subirlos a mi canal, porque como ven va a ser una tarea muy acuciosa, de, de mucho pensar, ¿no? De mucho pensar y de mucho cuestionarnos. Nos tenemos que cuestionar. Yo sé que esta es por ser primer clase, pues estamos así como calentando motores. Ya verán, a medida que vayamos avanzando, vamos a llegar a un grado de abstracción que nuestras preguntas entrarán, digamos, dentro de ese ámbito de una abstracción que dejaremos un poco las partes, digamos, como más comunes y coloquiales hacia cosas más profundas. Y este es, para terminar, el índice del libro, que es el que estamos leyendo. Entonces, tenemos la cuestión de la esencia y no esencia del cristianismo, que es parte, se la recomiendo vivamente. No se preocupen, por favor, y se los anticipo, no se preocupen si la primera vez que lean cada parte, no, vuelvo a lo que es un autor suizo-alemán. Por tanto, como buenos alemanes, una capacidad de síntesis impresionante. Nosotras y nosotros, por ser hispanoparlantes, necesitamos, y sobre todo hispanoparlantes latinos, necesitamos más explicación. Así es de que, como no va a aparecer, entonces léanselo y reléanselo serenamente, serenamente. Si no entendieron, tampoco se agobien, porque a medida que vayamos avanzando, después van a decir, bueno, ya entendí este elemento, voy a retroceder para verlo en el contexto del texto, valga la redundancia. Si es que había redundancia, creo que no. Ahí es donde nos explica precisamente la esencia del cristianismo y cuando empieza a decirnos que es Cristo, Jesús, y lo explica el por qué. Y también dice que no es la esencia. ¿Qué no es la esencia del cristianismo? Lo dice el, ciertas estructuras que se alejan de la esencia. Así lo dice. ¿Ya? Es muy interesante esa parte. Luego está la polémica en torno al cristianismo. ¿Ya? Entonces va a tomar 3 modelos increíbles. Está lo voy a traducir en términos así más coloquiales. Los triunfalistas que ven el cristianismo como una maravilla y adelante y que nadie lo puede parar. Están los anticristianos que dicen que es una porquería, que es el opio de los pueblos, de que es el atraso del mundo, que va en retroceso. Y él propone un tercero, que dice que es lo que tenemos que ubicarnos, que es el cristianismo desde su esencia con un concepto ecuménico. Es decir, más allá de las estructuras, regresar a la esencia. Muy bonita, esa parte muy buena. Pone unos ejemplos muy, muy acertados, muy atinados, muy propios de nuestra época, donde yo estoy seguro que muchos de los elementos se les van, ¿verdad?, a venir. Luego está el centro, que es la forma básica y el motivo original. Hay una crítica buenísima que hace sobre los textos de Qumran, pero no hacia los textos, sino a lo que se dijo de los textos. No me adelanto, léanlo. Los elementos estructurales centrales, y vuelve a la parte de los evangelios como fundamento de todo el entramado. Y la parte C corresponde a la historia, propiamente dicho, que es a lo que nos tenemos que entretener, que es el paradigma judeo-apocalíptico del protocristianismo, cuando habla de los judíos cristianos que van a convivir con los cristianos helenistas o paganos. Muy interesante ese diálogo. El paradigma ecuménico helenista de la antigüedad cristiana, porque aquí estamos ante mundos, dos mundos, el mundo romano que es práctico y el mundo griego que es especulativo. Por eso es la intervención de Constantino, y explicaré el por qué él va a intervenir, para lograr dentro de la visión práctica romana, conteniendo las ideas especulativas griegas, una puesta en común de qué es lo que van a creer, que es el origen del credo.
¿ya? Que lo vamos a estudiar en su momento. El paradigma católico romano de la Edad Media, que es esa estructura que se empieza a formar, a la cual va a tener una gran sacudida con la reforma luterana, pero luego se va a recuperar. El barroco va a recuperar muchísimo terreno. Acuérdense, el barroco es el instrumento que van a utilizar para regresar a mucha gente. Ya lo veremos. El paradigma racionalista y progresista de la modernidad, donde vamos a no solo a estudiar, digamos, la crisis que van a tener, sino también las respuestas que van a dar, ¿ya? Y luego ya vienen las notas. eh, no existe epílogo, nos dice, las notas, índice de nombres propios, índices gráficos y mapas, unas palabras de agradecimiento y índice general, que eso sería, digamos, el texto matriz, que es el que nos va a servir de guía, con Fresel, que ya lo vamos a estudiar en otra semana. Entonces, para la próxima semana, el próximo martes, vamos a empezar la parte un poco teológica, filosófica, que sería la cuestión de la esencia y el centro. Espero poder abarcar esos dos para que así dentro de 15 ya entramos a la parte de la historia. Muy bien. Sobrevivieron 26. Muy bien, felicitaciones. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario, crítica, Doctor, cuestionamiento? solo una consultita. ¿Sí? ¿Las lecturas habría que llevarlas como en un orden respecto a las clases o nosotros vamos leyendo conforme podamos y... Mi sugerencia es, bueno, como cada quien tiene sus ritmos de lectura, ¿verdad? Hay unos, yo estoy seguro que hay algunas y algunos que ya van a la mitad del libro y otros que ya lo están hasta fichando. Pero habían otros que decir, a mí lo de leer no se me da mucho. A mí me gusta más que me cuenten las cosas, platicaditas. Bueno, entonces, a los que les gusta más así platicadito, ya les dije que vamos a abarcar la próxima clase, entonces échenle una ojeadita, ¿no? Para por lo menos no pasar las 95 tesis de Lutero, Roberto. Sí las vamos a tocar en el paradigma correspondiente. Uh-huh. Pues entonces llevan las lecturas conforme vayan viendo que las necesitan para reforzar sobre todo algunas de las cuestiones que se van a decir. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Ok, gracias, doctor. cuestionamiento, cosas? Bueno, también libremente, si alguien cuando ya vio el programa y todo dice, bueno, no es lo que yo esperaba, libremente no me tiene que decir ni siquiera, mire, yo no voy a seguir, simplemente no se conecta y tan amigos. ¿Ah? Por eso es que no hay ni ficha de inscripción, no hay ni lista, ni nada. Aquí estamos voluntariamente. Acabo de responderle a Natalia, no va a haber registro de asistencia, insisto, este curso es totalmente distinto a los demás, la idea es que estemos libremente relajadas y relajados, sin ningún compromiso, ¿verdad? Un poco siguiendo la idea de Kuhn, del ecumene, que es decir, que cada quien está porque quiere, no porque se sienta forzado por una estructura. Y que esas al final lo van a leer cuando llegue a explicar Kuhn lo del ecumene y que increíblemente sin querer lo estamos aplicando. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? No, no, las veo y los veo muy serios a los pocos que tienen la cámara puesta. Así es de que muchísimas gracias. Se los agradezco en el alma que hayan hecho posible esta clase. Miren que vengo de hace 6 años con esto. El grupo donde están ahora, Historia del Cristianismo, lo voy haciendo 2 veces. Ustedes son la tercera edición con los que al fin arrancamos. Entonces, ahí vamos, ¿verdad? Bueno, que pasen muy buenas noches. Feliz calor de